Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Directo Arets. Hoy estamos muy contentos de presentar un diálogo, un debate entre dos voces muy importantes de la política en Colombia, esa política que quizás marca las próximas décadas de la historia política de este país. Tenemos a Carlos Carrillo, concejal del Polo Democrático Alternativo, y tenemos a Martín Rivera, concejal del Partido Alianza Verde, que nos vayan a acompañar para hablar del Plan de Desarrollo de Bogotá. Este diálogo se va a centrar en el Plan de Desarrollo de Bogotá, que recientemente se firmó, y vamos a analizarlo. Ellos van a, por supuesto, quizás debatir, y bueno, quiero que los dos se sientan como en su casa, por supuesto. Muchas gracias. Diego, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá, por supuesto, compartir con el concejal Carrillo este espacio. Muchas gracias, Diego, por la invitación. Un saludo para usted y, por supuesto, para Martín, que nos acompaña acá en este espacio. Espero que no se extiendan mucho, para que podamos escuchar quizás las dos visiones. Yo quiero que en un resumen muy concreto, cada uno de ustedes nos cuente el plan de desarrollo que viene para Bogotá, que se firmó y un aspecto que considero importante señalar. No sé quién quiere comentar. Yo arranco, Diego. Dale, vamos. Vos, Martín. Lo primero es entender que ese plan de desarrollo que acordamos en el Consejo es un documento muy distinto por circunstancias ajenas a la administración a lo que incluso se habló en campaña. Por supuesto están los elementos esenciales y por supuesto recoge mucho de esa política con la cual la alcaldesa hizo campaña, pero de la primera versión que recibimos a lo que terminamos aprobando cambió drásticamente por esa coyuntura de la pandemia del coronavirus. Yo creo que es un plan de desarrollo que tiene los elementos y los instrumentos para que esta administración en este periodo pueda reaccionar, algunos casos reactivar, en otros continuar en estos 4 años a pesar del momento que estamos viviendo, y resumiría diciendo que es un plan de desarrollo que le apuesta a la economía solidaria, que le apuesta a darle una mano a esas personas que más lo están necesitando, que reconocen la mujer, digamos, ese stakeholder dentro de la ciudad que ha estado rezagada históricamente, y que, insisto, pone sobre la mesa las bases y todo lo necesario para poder salir juntos y juntas de esto lo más pronto posible. Critico, y lo dije en los debates y se lo dije a la administración, el vasto optimismo que hay por parte de la Secretaría de Hacienda frente a la reactivación económica, a pesar de lo que estamos viviendo en este momento. Ellos insisten en que podemos conseguir los 108 billones de pesos que cuesta este plan de desarrollo en los 4 años. Yo soy escéptico frente a ese tema, pero en general resumiría de esa manera y concretamente este plan de desarrollo. Gracias. Concejal Carrillo, su participación. Yo creo que después de haber salido de la horrible noche del gobierno de Enrique Peñalosa, pues cualquier cosa es un avance. Eso es lo primero que yo quiero decir. Creo que yo no tenía unas expectativas muy altas de este gobierno, no las tuve desde la campaña, no apoyé a la alcaldesa en la campaña, me fui a ver ballenas ese 27 de octubre cuando llegaron las elecciones, pero el plan de desarrollo es un acuerdo que surge de la administración que ganó las elecciones y que por lo tanto sería ingenuo creer que iba a ser diferente a lo que se propuso en la campaña y que va a tener algo diferente al talante del gobernante que ganó las elecciones. Esto es una cosa que es casi que, pues, que ha sido generalmente un poco de trámite, siempre se aprueba, incluso Petro, que yo creo que es el alcalde que ha tenido las peores relaciones con el Consejo en la historia reciente de la ciudad, el plan de desarrollo se le aprobó. Pero sí hay una cosa que quiero destacar, y es que aquí vivimos en este debate concretamente cuál fue el cambio que hubo en el Consejo. Este es un Consejo que es muy distinto al que aprobó a pupitrazo el plan de desarrollo de Enrique Peñalosa hace 4 años,
y muy distinto del de hace 8 años. Es un consejo donde hubo más deliberación, es un consejo donde no hubo unanimismo a la hora de aprobar las cosas, donde creo que se dio un diálogo entre una cantidad importante de concejales con los que se puede tener debates políticos que nutrieron ese plan de desarrollo. Y ese plan de desarrollo hoy es mejor que el texto que entregó hace unas semanas la alcaldía del Consejo. El Consejo cumplió su papel de enriquecer, de aportar, de debatir y también de vetar cosas. Entonces, eso es una cosa que sí quiero celebrar y creo que ahí también hay que hacer un reconocimiento a las mesas directivas. Creo que Andrea Padilla hizo una excelente labor al frente de la comisión de plan. Es una cosa absolutamente admirable. La dedicación, la cantidad de horas, fueron cientos de horas de trabajo debatiendo este plan. Yo se los podría recitar más o menos de memoria y al revés, si quisiéramos de todo lo que lo estudiamos, un desgaste gigantesco para los equipos, pero la ciudad ganó y eso es muy importante. Y creo que también a mí no me cuesta nada reconocer, usted decía, Diego, que yo soy oposición. Pues sí y no, o sea, digamos que yo simplemente quiero que las cosas se hagan bien. Yo no tengo ninguna intención de sabotear al gobierno, ni más faltaba. Y tampoco estoy en la posición de extorsionar al gobierno, como seguramente harán algunos concejales. Yo lo que quiero es que las cosas se hagan bien, pues que no nos digan mentiras y que no nos echen carreta, que es lo que muchas veces hacen los políticos cuando están en el poder. Entonces, yo creo que sí se aportó, que se construyó, que se mejoró el plan, que se dio un debate sano, respetuoso. También reconozco que Carlos Fernando Galán fue un presidente garantista. Uno puede tener muchas diferencias ideológicas con él y políticas, pero creo que hubo garantías. Entonces eso hay que celebrarlo y me parece que ya este gobierno que ganó con una agenda, pues tiene un plan de desarrollo alrededor de esa agenda, pero mejorado. Quiero preguntarle, Martín, por esa agenda, por supuesto, una agenda cercana a usted y esa agenda a la que hizo parte. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa agenda? ¿Cómo podríamos resumir, contarle a la gente qué se aprobó más en detalle? Cuéntenos puntos muy concretos. Creo que hay que dimensionar el plan de desarrollo porque me he dado cuenta de que en la ciudadanía no se entiende cuál es la dimensión y cuál es la importancia de esto. Martín, yo creo que si quiere, cuéntenos un poco. Yo creo que no solo no entiende, sino que tampoco hay un interés legítimo. Esto de la política termina siendo aburrido, termina siendo tedioso. Esas discusiones de las cuales habla Carrillo, pues están llenas de contenido y coincido con él. Este es un consejo que le está apostando, a diferencia de anteriores, a tener discusiones programáticas y técnicas. Muy pocos quienes están ahí por otras razones, en distintos partidos. Nosotros, por ejemplo, había expectativa frente a qué iba a pasar respecto a la votación, si nos íbamos a obligar a votar de una o cierta manera y tuvimos plena libertad. Ya se sabía quiénes iban a votar de una manera frente a algunos temas álgidos y eso es una muestra que aquí no hay nadie amarrado, por lo menos de los sectores alternativos, para obrar de una u otra manera. Le reconocería muy concretamente, Diego, lo primero es el Sistema Distrital del Cuidado. Es un programa específico con presupuesto intersectorial con varios sectores, donde busca que la mujer, bueno, no solo las mujeres, sino aquellas personas que hayan hecho trabajos de cuidado sean remuneradas, que la ciudad esté a disposición de los hogares más vulnerables. La educación es el sector con el segundo presupuesto más grande. El sistema distrital de educación superior es una apuesta importante para hacer esa transición del colegio a la universidad o a la educación superior. Le apostamos al operador público de transporte. Esto era algo que hace 4 años era impensable por cómo estaba configurado el consejo y políticamente la ciudad. Aquí hay una apuesta muy fuerte por lo público, por fortalecerlo, por darle las herramientas para poder estar compitiendo con los operadores privados, en el caso del transporte, y la apuesta al gobierno abierto. Aquí pues la administración va a tener que mostrar su transparencia y su honestidad con hechos, no con carreta ni con frases bonitas, y le aprobamos pues todo ese sistema GABO
para que tenga las herramientas suficientes para ser un gobierno abierto, transparente. Yo creo, Diego, que esas 4 concretamente son elementos positivos que quedaron en este plan, los cuales resaltaría. ¿Hay algún comentario que quiera hacer frente a estos que quisiera señalar, concejal Carrillo? Carlos, ¿quiere señalar algo que valga la pena notar de estos 4 elementos que señala Martín? Yo creo que la agenda de la administración de Claudia López va mucho más allá del sistema distrital de cuidado. Ojalá se quedara en el sistema distrital de cuidado. Y ojalá esos 30 y pico de billones de pesos que se van a ir a movilidad, 37 billones de pesos a movilidad, es decir, a Transmilenio, porque ese paradigma de ninguna manera se rompe, se fueran a invertir en lo social, se fueran a la renta básica, se fueran a reducir esa feminización de la pobreza en concreto, se fueran a un proyecto ambicioso de educación superior, se fueran a cambiar el relleno de Doña Juana por una solución pues mucho más viable a largo plazo, pero no se van para eso. Si bien el sistema distrital de cuidado tiene recursos, tiene alrededor de 3.8 billones de pesos y es una apuesta intersectorial, y yo lo he dicho en muchos escenarios y lo seguiré repitiendo, yo creo que esa es la impronta de esta administración. Aquí es donde va a haber una diferencia con el gobierno anterior, en eso, en esa reducción de la feminización de la pobreza, en ese respeto a las libertades individuales, en esa pues desestigmatización de las familias diversas. En eso claramente van a haber unos avances, pero en el fondo, en donde está la plata, que es en la infraestructura, y por eso yo voté en contra el plan plurianual de inversiones y los proyectos estratégicos, ahí no hay cambios de fondo. Y ahora es cierto lo que decía Martín sobre los cambios que hubo por la pandemia. Efectivamente, hay un título exclusivo acerca del COVID en este plan de desarrollo, pero resulta que la apuesta de la administración para recuperar la economía es la construcción, como ha sido la apuesta de tantos otros gobiernos tan afectos a Camacol. Y uno ve pues a los Cacaos, a Pro Bogotá, a Camacol, a todos muy contentos con este gobierno, están felices. Y yo sí creo, y creo que aquí sí vamos a tener una diferencia con el concejal Rivera, yo sí creo que este país necesita cambios profundos. Y a mí me sorprende ver sectores del polo democrático alternativo y sectores de la izquierda hablando de que este gobierno es un gobierno revolucionario. Las revoluciones no son serenas, mis queridos compañeros de panel, no lo son. De hecho, yo no creo ni siquiera en las revoluciones, les cuento aquí, para que me lo saquen después en alguna parte. Yo no creo en las revoluciones. Yo no hago parte, por ejemplo, el Polo es un partido de tendencias, yo no hago parte de una tendencia de carácter revolucionario, yo no creo en la revolución. Yo creo que las revoluciones son irremediablemente hechos violentos, traumáticos, antropocentristas, ¿cierto? Las revoluciones en todas partes han buscado poner al hombre en el centro del universo y cambiarlo todo para poner a ese nuevo hombre al frente de una nueva sociedad donde todo va a cambiar, donde se le da la vuelta a todo, ¿cierto? Pues acordémonos de la Revolución Francesa, donde hasta los nombres de los meses cambiaron. Esas revoluciones siempre terminan mal. Entonces yo no creo que pueda existir una revolución serena o una revolución pacífica o un pedacito de revolución, eso es carreta. Este país, en mi opinión, pues no necesita una revolución porque no se va a dar tampoco, pero sí necesita cambios profundos, cambios de fondo, cambios estructurales. Esto de estas propuestas políticas de centro, como se han denominado. Ustedes saben que Claudia un día dice que es de centro derecha y al otro día dice que es de centro izquierda y al otro día dice que es de extremo centro y después dice, yo he sido toda la vida desde el día 1 de centro. Ella es así, ella va para acá, para allá. Pero en esencia, mi caracterización política de Claudia López es que es liberal. Es liberal. Podría haber estado en el partido de la U, en el Partido Liberal, en el Partido Verde, en cualquiera de los partidos que le ofreciera la posibilidad de mantener el statu quo, de asegurar que se va a perpetuar el establecimiento, pero esto se hace bajo un manto de cambio.
bajo un manto de pensamiento progresista que no está en ninguna parte, en ningún lado. Eso de fortalecer lo público, pues la verdad es que cuando uno ve en concreto si es fortalecer lo público, no es fortalecer lo público. Sigue buscando 6 billones de pesos en alianzas público-privadas, pone de gerente de la empresa, del Grupo de Energía de Bogotá a un cachorro de Carrasquilla, pone al frente del acueducto a una cuota de Mauricio Cárdenas. O sea, aquí tenemos a unos personajes que son los que realmente están gobernando, los que tienen capacidad de incidencia en la política pública, que son todos tecnócratas neoliberales traídos de Washington, como lo serían en un gobierno de Santos, como lo fueron en un gobierno de Peñalosa y como lo habrían sido en un hipotético gobierno de Carlos Fernando Galán. Aquí en eso no hay diferencia. Simplemente sí, termino con esto, simplemente hay un manejo mediático, hay una comunicación enfocada a venderse como un neoliberalismo cuidador. Entonces, yo creo que sí, hay cosas buenas, pero repito, el dinero en concreto se va a hacer continuidad de Peñalosa y por eso Cambio Radical y el Centro Democrático votaron con entusiasmo ese plan plurianual de inversiones. Concejal Martín, ¿usted qué piensa de todas estas, pues no acusaciones, pero sí todas estas informaciones que muestra Carlos, que por supuesto son preocupantes también, ¿no? Porque señala entonces que hay en la práctica un aparente progresismo, una aparente renovación, pero en el fondo se están manteniendo las estructuras más tradicionales. Y y estoy de acuerdo en que la discusión sí tiene que ser sobre dónde se ve la plata y quién la va a administrar. Y sí queda uno un poco sorprendido. Estas personas tan cercanas a gobiernos, digamos, muy lejanos del Partido Verde, ¿por qué están en la administración? ¿Usted cómo lee eso, Martín? Si algo ha caracterizado al concejal Carrillo es que hace análisis profundos y los hace de manera muy aguda, y eso, por supuesto, que enriquece el debate. Incluso mucho de lo que él plantea, no solo en esta discusión, sino en el Consejo, coincido en la esencia y en el concepto. Aquí tengo algunas diferencias y él ya las advertía en su intervención. Él dice que este plan de desarrollo le apuesta a la construcción, es cierto. Gran parte de la inversión, por la mayoría de la inversión, va a construcción, mucha de ella que venía de la administración pasada. Ya decía yo en mi introducción que no estoy de acuerdo y critiqué el optimismo que tiene esta administración frente a la reactivación económica, pero sin duda la construcción está de protagonista en este plan de desarrollo para la reactivación económica. Mi pregunta es, la construcción per se no es mala. Es decir, es malo cuando no se respetan unos mínimos sociales, es malo cuando no se respetan unos mínimos ambientales, es malo cuando no se respetan los humedales, es malo cuando genera gentrificación. Sin duda la construcción trae unas externalidades muy grandes cuando no se hace de manera organizada y cuando no se hace de manera estratégica. El título de este plan de desarrollo es un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá. Yo no estuve de acuerdo con ese título. Me parece rimbombante, además hace referencia a un documento del siglo XVII o XVIII, ya no recuerdo, pero aún así pone en su título lo social y lo ambiental. Yo creo que la construcción per se no está mal, siempre y cuando se respeten unos mínimos, insisto, sociales y ambientales. Con Carrillo tenemos algo en común muy profundo, los dos vivimos en China, él mucho más que yo, y maneja el idioma muy bien. Y veo ahí atrás de él el libro rojo de Mao, y creo que es una biografía de Mao, y coincidimos en nuestro gusto por la historia del siglo XX China. Y yo recuerdo a Deng Xiaoping, que nunca he hablado con Carrillo sobre lo que él piensa de Deng Xiaoping, que fue quien sucedió a Mao después de 2 años de transición luego de su muerte. Y Deng Xiaoping sacó una de las frases más icónicas del siglo XX, y aquí también apelo a uno de los gustos más íntimos del concejal Carrillo, que son los gatos, y es, no importa si el ratón es blanco o negro, lo importante es que el gato case el ratón. Y aquí vuelvo con esa apelación a la historia china, no importa si es la construcción o si es el desarrollo de la economía naranja, o si es, qué sé yo, cualquier otra industria en este momento, la de los zapatos, siempre y cuando ayude a reactivar la economía
cuidando esos mínimos sociales y ambientales, yo sí creo que le debemos apostar. Y que unos gremios históricamente que le han hecho un daño, no todos, pero una parte de la ciudad, estén contentos, no quiere decir automáticamente que vayan a ser quienes más favorecidos estén. Y ahí nosotros, como Consejo de Bogotá, tenemos un enorme reto por hacerle seguimiento y estar encima para que esas decisiones no vayan en contravía de eso social y de eso ambiental. Respecto a los nombramientos, pues a ver, Juan Ricardo Ortega ya lo plantea Carrillo en su perfil, yo no diría esas palabras, pero sin duda ha estado cerca de esas personas. Pero quien lo trajo al distrito, quien lo puso de secretario de Hacienda, donde yo considero hizo un trabajo decente, honesto, a pesar de todo lo que tuvo que haber vivido, y sin duda una persona que se ha formado, pues fue el mismo polo democrático. Yo sé que un gobierno muy distinto, y lo hemos hablado en otros momentos, no es por entrar a estigmatizar el gobierno de Samuel Moreno, que ha sido el peor. El polo es otra cosa y es un partido completamente serio que le apostó a la lucha contra la corrupción y la transparencia. Pero siempre ha habido esa relación y yo creo que en lo pragmático que hemos sido en Hacienda, y ahí coincido de nuevo con Carrillo, hay quienes están apostando a cambios mucho más profundos, hay quienes creemos que podemos construir con diferentes sectores, pues han trabajado con estas personas que ya tienen una experiencia. Yo creo que Ortega tiene ya un conocimiento adquirido, que sabe lo que necesita el Grupo de Energía de Bogotá, que debe seguir siendo la joya de la corona, que debe darnos dividendos para poder invertir en lo social y en lo ambiental. Si entro en el resto del gabinete, pues creo que no hay muchas diferencias así profundas de donde vienen. Con el concejal Carrillo hemos también hablado en privado sobre algunos casos en que coincidimos, no tiene ningún sentido político que hagan parte de la administración, pero en general creo que la alcaldesa se rodeó muy bien de gente capaz, con experiencia, y no necesariamente a responder por una bandera política. Eso sería, Diego, para responder a esos planteamientos que, insisto, en el fondo y conceptualmente coincido con mucho de lo que plantea el concejal Carrillo. Antes, es que para avanzar, de todas maneras me interesa que usted dice que en el fondo está de acuerdo. Es que no es muy claro, y en la política tratamos como uno como periodista trata de clarificar qué es en esa profundidad en lo que usted está de acuerdo, porque es que, Martín, es que lo profundo es lo importante al final, los cambios. Si usted está de acuerdo en profundidad en lo que dijo el concejal Carrillo, quiere decir que usted también siente que lo que está haciendo la alcaldía no es un cambio profundo, y más bien es una... De acuerdo, yo considero que no es un cambio profundo. La diferencia está en que el concejal Carrillo considera que sí debe hacerse ese cambio profundo. Yo considero que no. Yo considero que podemos seguir avanzando, construyendo por parte y parte. Ahí está la diferencia, pero sin duda no es un cambio profundo, por supuesto. Si fuera un cambio profundo, la oposición constructiva, a la cual se refería al principio Carrillo, que es en realidad el cambio radical, estaría votando todo en contra, poniendo palos sobre la rueda, pero se sintieron muy cómodos porque, y yo estoy de acuerdo con esto, no es, o sea, en esto lo acompaño, hay mucho de lo que venía de la administración pasada andando que se mantiene. Ahí es donde generamos la diferencia con el concejal Carrillo, pero coincido en que no es un cambio profundo. Coincido en que ideológicamente la alcaldesa es liberal, por supuesto, en eso no tengo la menor duda, en eso coincidimos, en eso de fondo. Lo que pasa es que ya él y yo no le jalamos a esas banderas en particular, pero eso no nos hace ni enemigos ni que estemos en orillas opuestas. Claro, estamos en partidos distintos, es claro. No sé por cuánto tiempo, la verdad, al ritmo que va esto, yo no sé cuánto tiempo vamos a seguir siendo partidos distintos, porque sí hay algo que es muy complicado políticamente para el pueblo democrático, y es tratar de venderle a las bases a Claudia López como unos cambios revolucionarios y sobre todo como una ruptura frontal con un gobierno al que le hicimos una oposición tan dura. Es que el Polo Democrático siempre ha sido un partido pues de izquierda, por supuesto, pero Enrique Peñalosa fue un enemigo frontal de la izquierda. Fíjese usted una cosa curiosa, Diego y Martín, sin ser Enrique Peñalosa un tipo particularmente de derecha, porque Enrique Peñalosa no está en la extrema derecha. Incluso si ustedes hablan con cualquier persona de otro país,
que conozca a Peñalosa, que es célebre, famoso, es una celebridad, van a decir que es de izquierda y les van a echar el carretazo de los niños in the mud, porque ese es el cuento que echan todas sus conferencias, que los niños en el barro y que él les hizo ciclorrutas y bueno, en fin, y lo ven como un súper progresista. Mientras que aquí en Colombia, pues sus alianzas políticas han sido con el uribismo, con unos sectores mucho más de derecha, con Germán Vargas Lleras, pero en la práctica, pues es un político que está de acuerdo, que es de origen liberal y que pues por algo hizo campaña con Claudia López muchas veces. Si me entienden, ideológicamente están cerca, pero se convirtió en un archienemigo de la izquierda, pues por sus posiciones, también por sus declaraciones tan desafortunadas, por sus errores comunicativos, pero para el Polo Democrático, parar esa bola de nieve de oposición hecha contra todos esos proyectos de Enrique Peñalosa que yo estoy absolutamente convencido de que eran inconvenientes para la ciudad, y ahora ver cómo malavariamos para decir que no, que es culpa de Duque, que es que Claudia no, que es que todo se lo dejaron firmado, eso es muy complicado, eso es muy difícil. Y más aún cuando tenemos a un agente externo a esta discusión Polo Bases que se llama Gustavo Petro, que sí tomó una decisión política de hacerle oposición frontal a Claudia López a muerte, a pesar de que efectivamente hubo acercamientos para hacer una campaña conjunta, porque los hubo, y eso es bien sabido. Jugó un papel importante Ángela María Robledo, y es cierto que estos sectores en los que ustedes están, ustedes dos, pues son sectores de mucha cercanía, son sectores que comparten muchas visiones, por lo menos el tema de derechos humanos, el tema de derecho internacional humanitario. O sea, estamos hablando de sectores que se parecen más que se diferencian, pero por eso es que hay que hacer un poco énfasis en las diferencias, porque me parece que hay que discernir si son unas diferencias de maquillaje o son unas diferencias de la profundidad. Yo pienso que a partir de lo que ustedes han dicho, y no sé si alguno quiera oponer algo a esa idea, realmente Claudia López no fue muy ambiciosa en su proyecto, plan de desarrollo. Su plan de desarrollo no es ambicioso. Eso leo yo de lo que usted, Martín, y usted, Carrillo, están diciendo. O sea, ella pudo ser más ambiciosa, le podía proponer un pacto, si se quiere, mucho más ambicioso a la ciudad, y no lo quiso hacer por alguna razón. Ella ya sabrá si por conveniencia política o por hacer alianzas o por no tener tantos problemas. Es cierto que mientras más problemas le traiga un candidato al sector, digamos, productivo o al sector más rico de una ciudad, pues también le arman más problemas. También hay un gobernante es un gobernante de todos, no es un gobernante solo de un estrato o solo de un sector. Me parece que también si ninguno tiene, digamos, un comentario más hasta digamos, esta parte en que quedamos claros en que los dos de distinta manera muestran que Claudia López hizo un pacto, una propuesta poco ambiciosa, pues ya, que algo que sí me queda un poco de tintero y es cuando uno dice no comprometerse, si está de acuerdo en que hay un cambio profundo, cambiar las cosas, ¿cómo usted cree que no comprometerse con ese cambio es objetivo? No entiendo eso, la verdad. Sí, yo creo que el plan puede ser ambicioso en ciertas cosas, no en la mayoría de metas, pero lo que pasa es que hay una cosa que no podemos sacar de la discusión y del debate acá, y es que esta alcaldía es simplemente un paso más en el camino hacia la presidencia. Yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo porque es que es muy claro. Ustedes ven a Claudia llegar a los centros comerciales en el Claudia Móvil. Es una cosa impresionante. O sea, la manera en que esta señora alcaldesa se exhibe todo el tiempo es que, se los juro, uno abre un paquete de sopa y ahí sale Claudia López. Está en todas partes, es una cosa increíble. Y entonces anda en el Claudia Móvil con unos baffles gigantescos y está siempre con el megáfono. O sea, esa política del espectáculo, que es respetable, solamente busca una cosa, y es allanar el camino para pasar del Palacio de la Octava. Eso es lo que ella quiere.
pasar la octava y ser presidenta del país. Y eso es respetable y eso es válido. Pero cuando uno gobierna para buscar aplausos fáciles de la galería, va a terminar por riesgos. Entonces puede que unas apuestas sean muy poco ambiciosas, pero son claramente calculadas para dentro de 3 años y medio estar diciendo, vean mis corazones, aquí están los resultados. Yo no hablo carreta, yo no soy como Petro. Yo sí sé gestionar y puedo ser presidenta de este país. Entonces, yo creo que eso tiene mucho que ver con el nivel al que quiere llegar en cuanto a sus metas. ¿Quiere decir algo al respecto? Sí, por supuesto. Pues a ver, Diego, no puedo negar lo que está diciendo Carrillo, y incluso lo plantea muy bien. Y sí, en esas cosas él y yo coincidimos, a pesar que estamos en orillas distintas ideológicas, pero pues evidentemente aquí hay un trabajo para mostrar resultados, y lo de Claudia Móvil está divertido, pero al final todos los que estamos en política hacemos parte de ese juego. Unos lo juegan mejor que otros y ven sus resultados. Pero yo no me atrevería a decir que es la razón principal por la cual es un plan de desarrollo con metas poco ambiciosas. Cuando usted tiene una ciudad con el 10% de desempleo mal contado, cuando tiene el aeropuerto abierto, cuando puede dejar que la gente se movilice libremente por la ciudad, cuando tienen un crecimiento sostenido más o menos durante los últimos 20 años, ha habido unos bajones, por supuesto, pues hay una situación y una coyuntura para ser muy ambicioso, para seguir mejorando, para seguir creciendo, para seguir construyendo oportunidades. Pero cuando usted construye un plan de desarrollo con el aeropuerto cerrado, sin poder o manteniendo a la gente encerrada lo más posible, con un desempleo que ya va cerca al 18%, con una incertidumbre enorme frente a lo que va a pasar, no en 5 años o en 3 años, sino ahorita en unos pocos meses o pocas semanas, con un boletín económico de la Universidad de los Andes que dice que estamos retrocediendo o vamos a retroceder 20 años en materia social. Pues, pucha, por más ambición política que tenga cualquier persona, por más ganas de cruzar la octava para llegar al Palacio de Nariño, sin duda hay una coyuntura que hace que las ambiciones cambien. Y reitero lo que ya he dicho en varios momentos. Hay un optimismo por parte de la administración en la reactivación económica. Insisto, yo no creo que Bogotá vaya a tener la capacidad de recaudar los 108 billones de pesos que aprobamos para ejecutar en estos 4 años. Hay una coyuntura económica que hace, y es mi lectura, mi hipótesis, no es una razón mandada por la administración, que se tiene que ajustar y volver menos ambiciosa por esa realidad sanitaria, por esa realidad social y sobre todo por esa realidad económica. La meta de desarrollo económico es volver a los índices que teníamos en enero del 2020. Eso es a la vez escandaloso, alarmante, pero responsable. Y usted bajar 10 puntos porcentuales en desempleo, pues pucha, yo no sé hace cuánto no tenemos eso, porque yo insisto, a diferencia de lo que cree la administración, la reactivación económica no va a ser en V, que allá dicen, no, aquí ya un día vamos a amanecer, todo bien, y todos vuelven al empleo normal. Yo, por el contrario, soy muy escéptico con eso, y creo que nos va a llevar años. ¿Y no creen ustedes, Martín, Carlos, no creen ustedes que precisamente en un momento así de crítico es cuando se espera de los políticos y los liderazgos un proyecto realmente más profundo sobre en qué clase de sociedad estamos? O sea, ¿no se esperaría algo menos superficial en el sentido de que lo ha dicho el concejal Carrillo? ¿No se esperaría justo en estos momentos una propuesta más profunda? Diego, yo creo que estos son los momentos en los que hay que llegar con un mercado y con una ayuda para que ese golpe sanitario y ese golpe económico no sea tan duro. Yo no creo que estemos en un momento para reflexionar, yo creo que este es un momento para actuar. Y no estoy defendiendo lo que está haciendo esta administración, eso lo podemos discutir, pero yo creo que los momentos de reflexión son los momentos de abundancia, los momentos donde podemos dar una pausa, donde podemos respirar. Pero en este momento hay familias, cientos de miles de hogares pasando física hambre por cuidar su salud. Y esto no solo en Bogotá, aplica a nivel nacional. Entonces, yo creo que desafortunadamente le tocó a esta administración, y ahí sí hablo
desde el proyecto político también personal. Yo hubiera querido un gobierno que tuviera las libertades que han tenido las administraciones pasadas, demostrar el talante que tiene administrativo e ideológico para acompañar lo que he creído que tiene el potencial y ser crítico en lo que dentro de mi independencia lo permite. Pero desafortunadamente tenemos que reaccionar a la realidad de la coyuntura sanitaria, coyuntura económica y coyuntura social. Por fortuna se dio en la discusión del plan de desarrollo, porque nos brindó la oportunidad de que más cabezas ayudaran a pensar cómo carajos vamos a salir de esta juntos. Pero, diciendo usted, Diego, creo que es momento de actuar y no de reflexionar tanto a profundidad. Cuando me refiero a reflexionar, digo, es proponerle a la ciudad un cambio más profundo. De nuevo, esa es la discusión que se está haciendo acá. No es una discusión de sentarnos a pensar, es la discusión es el momento de proponer un cambio social, un pacto social distinto, que es curiosamente lo que los países de vanguardia y las sociedades de vanguardia hoy están pensando y haciendo. Yo la verdad sí tengo que dar mi opinión personal acá también, es que pensé que Claudia iba a leer estos momentos como de una manera un poco más geopolítica y un poco leer a la ciudad de una manera mucho más innovadora. Al final uno se pone a ver las propuestas y claro, está el énfasis a la mujer, está el énfasis a las mujeres, énfasis en todo este tipo de sectores, pero la realidad es que es un proyecto conservador. No sé qué piensa el concejal Carrillo. Yo creo que Claudia es una persona conservadora. Fíjense ustedes que a mí me sorprende ver la capacidad que tiene ella de ocultar en medio de su estrategia de comunicación lo que yo creo que pues es más interesante del planteamiento. Claudia López es una mujer de base, es una mujer que no es de una extracción de clase privilegiada, que es hecha pulso, que lo utilizó mucho en campaña, ¿no? Exhibía a su mamá maestra en todas partes y decía, mi mamá maestra, yo crecí en Ciudad Bolívar. No había un barrio de Bogotá donde no hubiera vivido, ¿no? Entonces iba a la localidad, a cualquier localidad, y ella había vivido ahí, así fueran 3 meses en arriendo, pero ella había vivido en todas las localidades de Bogotá. Y tenía recuerdos de infancia de todas las localidades de Bogotá. Eso es una cosa espléndida. Pero a la hora de gobernar, es todo lo contrario. Ustedes la ven siempre pues con una correa de 5 millones de pesos Hermes y queriendo gustarle a esos poderosos, presentando, fíjense, ¿se acuerdan de los videos esos tipo Bancolombia del gabinete? Que salía con la musiquita, fulano es no sé qué, fulano es una lumbrera traída de Harvard y tiene 2 niños. Y es papá de Valentina y como sea, ¿cierto? Porque su gabinete es hecho de gente con extracción de clase y además familias de papá y mamá, con niños caucásicos, rubiecitos lindos, o sea, como para comercial de Huggies. Eso es una estrategia de comunicación política para agradarle a la inmensa mayoría de colombianos y lo está logrando porque su popularidad es altísima no solamente en Bogotá, sino en todo el país. Y sectores que hace 8 meses decían, yo nunca en la vida votaría por Claudia López por X o Y, porque es muy grosera, porque es muy gritona, porque es lesbiana, porque es X o porque es Y, hoy dicen, ella es la mamá cuidadora de la ciudad, y lo logró. Concejal Carrillo, si lo dejo hablar más, van a creer que usted le está haciendo campaña a Claudia López y esta discusión vamos a llevarla a otra cosa. Pero es que realmente su estrategia de comunicación es asombrosamente buena. Es que ya ha logrado llegar a unos niveles de aceptación y de popularidad en una ciudad dificilísima como Bogotá, que no había conocido a nadie desde el profe Mocus que tanto les enseñó. Entonces, esto realmente es un logro enorme en términos de comunicación. Pero en cuanto a las apuestas, en cuanto a la política pública, sí, efectivamente es muy conservadora. Y es muy conservadora, entre otras, porque es que vea, yo creo, Diego, que usted hace esa referencia de las apuestas ambiciosas en tiempos de crisis, un poco viendo lo que sucedió en la Europa de la posguerra, ¿cierto? Yo creo que a veces uno tiende a verlo por ahí. Si usted se fija, por ejemplo, el NHS de Inglaterra, que es ese Servicio Nacional de Salud enorme, público, universal, gratuito, que tienen los ingleses, se implementó en los días más duros de la guerra. No se implementó cuando el Imperio Británico estaba pues en su marcha. Las crisis son los mejores momentos para pensar y hacer cosas distintas. Pero recuerde
que lo que pasó en las crisis de la posguerra en Europa tenían, por otro lado, a un fantasma recorriendo Europa que se llamaba el comunismo. Ese fantasma ya no existe. Los gobiernos conservadores o moderados, liberales, como el de Claudia López, no se sienten amenazados. El gobierno de Duque no se siente amenazado. Los gobiernos occidentales hoy no se sienten amenazados como se sintieron amenazados en el siglo XX. Entonces, ellos no ceden. O sea, Churchill no quería entregarle, no, les tocó entregarle. Los gringos no dieron todas esas camionetas y esos televisores y esas autopistas a los Homero Simpson del siglo XX por generosos, sino para mantenerlos calmados. Ese miedo hoy ya no existe. Y si ustedes se fijan, esos temores estaban empezando a aparecer el año pasado, porque la insumisión estaba hirviendo, pero pululando en todas partes del mundo, desde Hong Kong hasta la Patagonia chilena. O sea, sí, en todo el mundo esto estaba hirviendo. Y lo que hizo el COVID, pues ya lo veremos en un tiempo, lo que hizo el COVID fue apagar eso en todo el mundo. Lo apagó aquí, lo apagó en Chile, lo apagó en Hong Kong, ¿ven? Entonces, quienes están en el poder, yo no creo hoy, Diego, que tengan demasiada intención de ceder o de pensar en cambios estructurales. Yo quiero que Martín nos cuente algo que me da miedo. Martín, usted que es del partido de Claudia y que es cercano a ella, yo digo, bueno, no, yo voté por Claudia. De hecho, la apoyé en una columna pública en Semana, hablando de que me parecía la mejor candidata de los que estaban, y creo que no me arrepiento. Pero uno dice, bueno, ya pusimos a una mujer alcaldesa en Bogotá, ya cambiamos esta historia un poco, quizás es que no tiene todo el poder, démosle la presidencia y pongámosla de presidente, y qué tal que nos salga igual, Martín. Pues Diego, ¿Qué tal que esto sea más algo de profundidad que de forma? ¿Qué tal que la cosa sea más que Claudia sea una falsa promesa? O sea, me da miedo que sea una falsa promesa. Diego, pues mi responsabilidad como concejal, independientemente del partido, es garantizar que la administración que esté haciendo lo que le estamos, digamos, las herramientas que le estamos dando para que trabaje. Yo nunca he sido partidario de hay que pensar en qué va a pasar en el 2022 y en el 2023 y después en el 26 o en el 27. Claudia López tiene que hacer una gran administración con la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Coincido con Carrillo, sin duda la comunicación política es de otro nivel. Que eso la haga buena alcaldesa o no, pues seremos nosotros quienes a través del control político y ustedes a través de la revisión juiciosa y por supuesto la ciudadanía determinen si Bogotá va a estar mejor o no el 31 de diciembre del 2023. Yo no tengo ni idea si Claudia nos va a salir igual que Uribe o igual que Duque o igual que Petro, si es que llega a ser presidenta. Recuerden ustedes que desde que en Bogotá elegimos alcalde democráticamente en 1988, a pesar que todas las personas que han pasado por Palacio Líbano, excepto Juan Martín Caicedo, todas han intentado llegar a la presidencia de la República. Solamente lo logró Andrés Pastrana y no necesariamente por haber sido un buen alcalde, sino por haber sido hijo de Misael Pastrana Borrero, para mantener el poder por parte del Partido Conservador, que entre otras no tiene la presidencia desde su gobierno. Para mí no es una garantía que por el hecho de ser alcalde o alcaldesa de Bogotá se llegue a la presidencia de la República, ni el mismo Antanas Mocus, que ha puesto alcalde, los últimos, Carrillo me corregirá, pero los últimos 4 o 5 alcaldes han sido acompañados por Mocus, a quien admiro, aprecio y respeto profundamente. Ni él, con esa popularidad, llegó a la presidencia de la República, llegó una segunda vuelta, que fue un gran avance en 2010. Pero de ahí nadie ha estado tan cerca. Bueno, Gustavo Petro en las elecciones pasadas, pero yo creo que Petro jamás será presidente porque digamos, el otro lado de la balanza siempre será más fuerte por la radicalidad de él, pero es otra discusión. Entonces, primero que haga un buen trabajo, Diego, y que demuestre que tiene la capacidad para llevar a cabo por lo que fue electa y lo que le aprobamos en el Consejo. Listo, antes de entrar a la siguiente pregunta, vamos a hacer algo muy corto. Martín, de 1 a 10, los meses que ha sido alcaldesa Claudia López, de 1 a 10, ¿cuánto? 7.5. 7.
Le bajó 0.5, le bajó Pues 0.5. es que el 7.5 está más cerca al 8 Dígame algo, ese 0.5, ¿qué lo hizo pensar? Porque es que fue muy rápido. no, por lo que le digo, porque es que 7.5 después el titular es, el concejal Rivera le pone 8 y ya 8 me parece muy alto. Prefiero que digan que le puse 7, pero está más cerca al 8 que al 6. Vamos a hacer un promedial hoy. Y usted, Carrillo, ¿cuánto le pone? Yo le pondría 6. 6. Bueno, tengo que confesar que ustedes son complejos. Me sorprendió lo bajo de la cifra del concejal Rivera y me sorprendió lo alto de la cifra del concejal Carrillo. Yo ya no sé, no sé cuál, no sé en qué partido están ustedes ahora, pero bueno, continúo. Yo quiero hablar de estos años que vienen y de cuál es esa ciudad, porque el plan de desarrollo, pues como lo dice en su mismo documento, es casi que ver el futuro, ver qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es esa ciudad que vamos a ver en 2, 3 años? ¿Qué tipo de ciudad vamos a ver? ¿Qué tipo de ciudad va a ser esa? ¿Qué cambios vamos a sentir? Las personas como yo que andamos en bicicleta, que vemos pues la ciudad y la tenemos que recorrer. ¿Qué tipo de ciudad nos va a traer ese plan de desarrollo? Como por ejemplo el transporte, que es un tema tan sensitivo para todos los bogotanos y bogotanas. ¿Cuál es esa ciudad que vamos a ver? Bueno, yo en esto tengo un enorme desacuerdo con la alcaldesa y en esto no hay manera de zanjar la discusión porque pues la señora alcaldesa desde la campaña y creo que esto además fue el punto final de ruptura con la posibilidad de una candidatura unificada con el apoyo de Gustavo Petro y fue el tema del transporte y no es un tema menor. Estamos hablando de que solo el proyecto del metro se va a llevar para arrancar, porque estos proyectos siempre tienen sobrecostos, 4.500 millones de dólares de todos los colombianos, porque no solamente son de los bogotanos, es de todos los colombianos. Y eso se dice rápido, pero vaya, cuéntelos. 4.500 millones de dólares es mucho, pero mucho, mucho dinero. Y es suficiente dinero para construir en cualquier otra parte del mundo 45 kilómetros de metro de verdad, 45 kilómetros de metro real, que pues tampoco es tanto, ¿sí me entienden? O sea, 45 kilómetros de metro pues es un proyecto importante, pero tampoco es pues algo que nadie haya hecho en el universo, no. Y aquí vamos a construir 20, y ni siquiera de metro, sino de Transmimetro, porque ya esto se ha dicho 1000 veces, es un juguetito que va encima de una super troncal de buses, una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. Y la alcaldesa tomó la decisión, como siempre, acudiendo a sus asesores muy buenos, a sus grupos focales, a sus encuestas, de apoyar ese proyecto y de apoyar una corrupción abierta que ha habido en ese proyecto. Porque es que no, la corrupción no solamente es que la gente se vaya a la cárcel, la corrupción es cuando un político utiliza su poder en favor personal, y eso fue lo que hizo Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa es un corrupto, y ojalá me ponga una denuncia penal como la que me puso Prada la semana pasada. Peñalosa es un corrupto, y Claudia decidió apoyar ese proyecto corrupto por razones políticas, porque la inmensa mayoría de bogotanos, después de 70 años de burla, no les importa si el metro es A, B, por arriba, por abajo, chiquito, de cartón, con orejas de Mickey Mouse. A la gente no le importa. A la gente lo que le importa es que pongan cualquier cosa que tenga rieles. Y ya. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo estoy haciendo campaña a la alcaldía, pues la respuesta correcta es: mis corazones, a mí no me importa, dejemos la discusión. La discusión se acabó. El metro es una realidad. Yo sí lo voy a hacer. Y eso fue lo que hizo, y así ganó. Mientras que, pues, el otro proyecto, que además era una candidatura bastante inviable, como era la de Holman Morris, pues decidió jugarse por la radicalidad y apuntarle a un nicho de lo que efectivamente sacó, que fue un porcentaje, pues, 400 y pico de mil votos, que es grande, pero sigue siendo un porcentaje muy reducido. Entonces, esa apuesta de darle continuidad a esos proyectos que no van a afectar a la ciudad en los próximos 4 años, van a afectar a la ciudad en los próximos 50 años. Esto es un problema de largo plazo y por eso yo me opuse como me opuse a la alcaldía de Enrique Peñalosa. Y no puedo llegar hoy, simplemente que soy concejal, a decir: no, pues es que a Claudia pobrecita ya se lo dejaron firmado, porque eso no es así.
Cuando uno tiene el 158% de favorabilidad que tiene Claudia López, puede hacer lo que quiera en términos políticos. Y lo primero que debería hacer la alcaldesa es sentarse con el consorcio chino a negociar. Si ella fuera realmente tan técnica como dice ser, aquí traigan una comisión de donde quieran, traigan la de Corea, de China, de Francia, de España, de Nueva Zelanda, de Marte, de donde la traigan. Lo que les va a decir un estudio técnico independiente es que ese proyecto es ridículo, que ese proyecto es técnicamente inviable, que ese proyecto es caro y malo. Pero la alcaldesa no lo va a hacer, porque no tiene la intención política. Y ni siquiera se ha sentado con el consorcio a buscar una negociación. Y no lo va a hacer, porque lo que quiere es dar resultados. Entonces, cuando un gobernante es capaz de poner su proyecto político personal por encima del futuro del transporte de la ciudad, pues a mí me parece que eso es imposible de acompañar. ¿Usted qué piensa, Martín? Pues Diego, yo no puedo responder esta pregunta sin arrancar preguntándonos qué va a pasar con el coronavirus. Insisto, esto cambia por completo las reglas de juego y cambia por completo el desarrollo de la ciudad. Primero. Segundo, el plan de desarrollo no es esa ciudad que vamos a tener, sino los instrumentos que le aprobamos en el Consejo para que la administración construya ese tipo de ciudad, como ese tipo de desarrollo, porque el tipo de ciudad lo vamos a discutir a final de este año, y ya varios le hemos pedido a la administración, creo que en eso también está el concejal Carrillo, en que aplacen la discusión para el 2021, para que tengamos mayor participación, para que podamos dar debates de fondo. Usted decía que Carrillo y yo estábamos en el mismo grupo y pensábamos igual. Pues en el Consejo, en la discusión del plan de desarrollo, nos dimos pela en 2 artículos en particular. Me ganó una de esas, que fue el único artículo que se tumbó, entre otras, en la plenaria, que ya más adelante volveremos a dar la discusión, y ya por fortuna yo le gané la segunda sobre un sistema de educación. Bueno, es otra discusión. En el fondo tenemos diferencias, pero es ahí donde vamos a dar esa discusión de cuál es la ciudad que vamos a construir en estos 12 años. Entonces, si el coronavirus se mantiene, si no hay vacunas, si las muertes siguen creciendo, si definitivamente no hay remedio, si esto se nos fue para el infierno, pues vamos a tener una ciudad sobreviviente, una ciudad que esté mirando cómo hacer para no entrar en un caos que, como van las cosas, vamos a estar más pronto que tarde. Yo creo que vamos a tener una ciudad más cercana con la ciudadanía. Esto se traducirá en mayor confianza. Allá hay una apuesta, sí. Quienes las personas que no les interesa la política pueden decir, oiga, yo confío en esta señora, o confío en estos concejales, o confío en este funcionario público, o no. Yo creo que sí se va a dar eso. Yo creo que sí hay una apuesta por generar esa cercanía. Usted que anda en bicicleta, Diego, tendrá más kilómetros de ciclorruta para andar, y acompañamos eso. Me parece que es fundamental, es necesario, sobre todo por la situación actual. Adicionalmente va a haber un sistema de bicicletas públicas, quedó en el plan de desarrollo. Usted un día podrá decir, yo ya no hay coronavirus, me voy a ir al BBC a tomar una cerveza, me voy a ir en la bicicleta pública que pusieron ahí en la esquina de la casa y me bajo en el del BBC y uso un modo de transporte distinto. Quedó en el plan de desarrollo, estaremos encima para que lo cumpla. Transmilenio seguirá siendo el mismo, con lo malo que tiene Transmilenio. Estará en obra la avenida 68, el concejal Carrillo y yo nos opusimos en su momento. Tengo el optimismo de que no vaya a haber ninguna otra troncal por razones jurídicas, pero no lo firmo sobre piedra, como lo hizo Petro en su campaña presidencial, porque ya esta administración mostró que no da la pelea política por encima de la razón jurídica. No soy yo para entrar a juzgar si eso está bien o está mal, pero estará la avenida 68 en operación, quizá. El resto de seguirá igual. Martín, ¿por qué dice que ya con esto finalizo? El metro seguirá en construcción, independiente si es un bueno o malo regular. Yo coincido con el concejal Carrillo en la mayoría frente a ese metro de segundo nivel. No es técnicamente el más apropiado para Bogotá. Ya se firmó, soy partidario, entonces que saquemos el mejor metro posible dentro de lo posible. Pero en 4 años va a estar en obra la Caracas, cerrada,
vuelto nada, con polisombras por todas partes, porque faltarán 3 o 4 años más de construcción de esa obra en particular. Así es como yo creo que va a quedar la ciudad en 4 años en términos generales, Diego. O sea, en términos de transporte, habrá un sistema público de bicicletas, habrá más carriles y una gran obra por todo lado que va a ser un enredo muy grande para Por todo todo el lado, país. de la 72 hacia el sur, sí. Sí, claro. Pero Más la eso es 78. de Más la 72 hacia... séptima, ¿no? La séptima la van a volver bonita. Y eso está muy bien. Y hay que hacer no sabemos qué en particular va a haber ahí, pero yo acompañé políticamente esa apuesta para volverla muy bonita y que sea una gran vía. Y seguramente habrá obras estos 4 años ahí, son necesarias. Pero sí, ese resumen que usted está haciendo, Diego, ese es, yo considero. A mí me gusta mucho este diálogo porque de todas maneras surgen cosas, digamos, más inteligentes, surgen ideas. Fíjese que, Martín, usted al señalar que no era su lugar el discutir si una decisión política y una discusión política debía estar por encima de una discusión jurídica, vuelve al ruedo con este perfil de Claudia como una mujer que no quiere combatir, digamos, al nivel que quizás Gustavo Petro combatió. Y yo sí quisiera hacer ya aquí un juicio político de ustedes dos, porque yo sí creo que ustedes son los que deberían señalar este tipo de aprendizajes. Y es, ¿qué nos enseñó esa pelea de Gustavo Petro con todo el mundo? ¿Qué nos enseñó esa pelea de Gustavo Petro? O sea, más allá de que uno que esté de acuerdo en que era buena, mala, que sus propuestas eran buenas, malas, ya hemos señalado que tuvo el peor consejo, digamos, en el sentido de que tuvo un diálogo pésimo con el consejo, incluido el consejo, concejales que Yo ahí hicieron... difiero un poco, por ejemplo, yo ahí no estoy tan de acuerdo con esa lectura. Petro fue de frente y se alió con un sector político dentro del Consejo, que no fue el sector que se apoyó mutuamente en la campaña, pero tuvo puestos, tuvo secretarías enteras. El secretario de movilidad que terminó en la cárcel y respondía a los intereses políticos de un partido en particular. Entonces, que se ha vendido políticamente como el que se fue en contra de la política, de acuerdo, pero en el ejercicio diario administrativo tuvo una relación súper cercana al Consejo. Quizá quien haya tenido la relación más distante con el Consejo y en las 2 ocasiones que fue alcalde le tocó pasar su plan de desarrollo por decreto y no por acuerdo, fue Antanas Mocos. Sin decir que eso sea bueno, es decir, es otra discusión. Pero Digamos, volvamos a la pregunta y quiero que los dos me cuenten eso, de ese combate o esa situación tan difícil que le tocó a Gustavo Petro, en que todos vimos esa plaza de Bolívar llena y esa discusión que se volvió casi que una discusión heroica, realmente era una cuestión que sacudía la política entera del país. O sea, yo no quiero aquí contar mi opinión, pero sí quisiera escuchar qué aprendizajes podemos sacar de eso, porque es que yo creo que ahí está la gran pregunta, Martín y Carrillo y Carlos, que si realmente las revoluciones o las revoluciones sociales, las genuinas, las que cambian a favor de la población, ¿cómo deben ser hoy en día? ¿Cómo deben ser hoy en día? Yo pienso que qué nos enseña ese tiempo y qué nos enseña esa discusión tan fuerte que tuvo Petro con el sector productivo, con el reciclaje, con las empresas. La lista es larga. Concejal Carrillo, si quiere comience usted y pasamos a Martín. Gracias, Diego. Muy, muy concreto. Yo viví la alcaldía de Gustavo Petro desde la distancia. Yo vivía en la República Popular China y pues digamos que además me había ido del país, digamos, para no volver. Yo no estaba de vacaciones, yo me había ido del país. Entonces, yo todo lo juzgué desde la distancia. Y los pocos, las 2 veces que vine a Colombia durante esa alcaldía, a mí realmente me sorprendió la diferencia entre lo que yo veía a través de los medios de comunicación y desde la distancia con la realidad. Yo básicamente esperaba bajarme del avión y encontrarme una cosa, no sé, como Libia o, ¿cierto? Porque lo que mostraban era que era el apocalipsis. O sea, yo dije, yo voy a llegar a Bogotá y eso va a ser, pues, y resulta que no. Había hasta cosas buenas, por ejemplo. No había zorras,
funcionaba Google Maps, yo decía como, bueno, pues, o sea, había unos ciertos progresos modestos, no es que fuera una ciudad diferente, pero no era lo que los medios decían. Yo creo que Gustavo Petro llegó a la alcaldía por no por sus propios méritos, que los tiene, sin duda, es un gran político, es una persona muy brillante y todo lo que ustedes quieran, sino llegó por la pelea de Santos con el uribismo. Gustavo Petro ganó las elecciones porque Juan Manuel Santos lo quiso. Si Juan Manuel Santos hubiera quitado uno de sus 3 candidatos en esas elecciones, el alcalde habría sido Enrique Peñalosa. Punto. Santos hizo en el 2011 lo que Petro quería hacer con Holman Morris, hacer perder a Claudia. La candidatura de Holman Morris no era viable, de ninguna manera. Cualquier persona, pues digamos que esté un poco enterada de la política, de los escenarios de poder que hay, sabía que la candidatura de Holman Morris era inviable. Pero lo que podía lograr esa candidatura era hacer perder a Claudia. Y Santos logró hacer perder a Peñalosa. Lo logró. Entonces, pues ganó Petro. Santos prefirió que ganara Petro antes de que ganara el candidato del uribismo. Y después lo vimos como Petro apoyó a Juan Manuel Santos en primera vuelta en el 2014. En primera vuelta, habiendo una candidata de izquierda a la presidencia. Y él se fue desde primera vuelta con Juan Manuel Santos. Y eso es una cosa que a mí no se me olvida. Y eso es una cosa que a mí me parece políticamente impresentable. Pero como el discurso de la paz da para todo, entonces, ¿y qué pasó? Que Santos lo traicionó, porque así paga el diablo a quien bien le sirve. Santos es el verdadero responsable de que Bogotá no tenga un metro, porque por cálculos políticos no quiso darle el compés a Petro y se le atravesó para no dejar que Petro se quedara con ese botín. Entonces, yo creo que Petro desaprovechó una oportunidad de oro y fue haberse encontrado esa alcaldía un poco de carambola por el resto de la coyuntura política. Petro se enemistó no solamente con el Consejo, sino con los medios. Antanas Mockus, fíjese usted, Martín, la gran diferencia. Antanas Mockus prescindía del Consejo porque tenía los medios. Porque Antanas Mockus es una figura nunca antes vista, el sabio que viene de Europa, así sea del este, pero de Europa, que nos trae luz, que nos trae paz, que se pone la estola, y mejor dicho, que solo le falta la mitra. Y los medios lo vendieron así, mientras que Gustavo Petro cazó 2 peleas que eran imposibles. La pelea con el Consejo, la pelea con los gremios y la pelea con los medios de comunicación. Eso es una locura. O sea, Gustavo Petro desaprovechó una enorme oportunidad y además no conocía la ciudad tampoco. Entonces yo creo que Petro cometió muchos errores, probablemente bien intencionados, pero pues de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Pues bueno, creo que esa es una conclusión bastante fuerte. Martín, ¿usted qué piensa? ¿Qué aprendimos de esa pelea y de esas peleas de Gustavo Petro y qué podemos mejorar o por dónde es el camino para mejorar una sociedad? Diego, yo creo que en lo que acaba de responder Carrillo está implícitamente la respuesta, y es que por estar andando peleando desaprovechó su alcaldía. Yo nunca he votado por Gustavo Petro, dudo muchísimo que votaría por él, no digo que no firmo nada en piedra como él lo hizo en campaña, pero no le puedo o no puedo desconocer el político brillante que es, que entiende los problemas, las razones estructurales y las razones de fondo de nuestra desigualdad social, que la ha vivido, que la ha estudiado, que la ha luchado políticamente e incluso desde las armas cuando hacía parte del M-19, y que por andar peleando, precisamente por andar en esas discusiones, a pesar de sus alianzas con el establecimiento más puro y duro de nuestro país, que es la familia Santos, desaprovechó su alcaldía, y eso que hizo grandes avances sociales, bastantes, y yo eso no solo reconozco, sino que en campaña hablaba sobre la necesidad de recuperar mucho de lo que pasó en esa administración. Lo de los CAMATs, por ejemplo, es algo que tenemos que tener en Bogotá, los centros de atención médica para los drogodependientes, solo por poner un ejemplo. Darle dignidad a los habitantes de calle, a las mujeres trans, a los hombres trans también, por supuesto. Reconocer lo humano. Fíjense lo profundo que es ese proyecto político. Yo creo en el fondo que eso lo tenemos que hacer, pero no a las patadas. Destruir es más fácil que construir.
y al final las formas terminan pareciéndose. Y la forma en cómo Petro ha construido su figura política, utilizando también de manera extraordinaria, maravillosa, muy inteligente esa comunicación política, en la forma termina pareciéndose a su archienemigo, a esa antípoda o esa antítesis de lo que él mismo quiere destruir. Y es cuando dicen que los extremos terminan pareciéndose. Entonces yo sí creo, yo soy partidario y hago una política desde la construcción de poder trabajar colectivamente, independientemente de las orillas políticas, más inspirado en lo de Deng Xiaoping precisamente, en que podemos sacar adelante una sociedad sumando desde las diferentes partes. Me alegro mucho tenerlos acá en el programa. Quiero invitarlos a que cierren ustedes cada uno haciendo una reflexión sobre lo que está sucediendo en la ciudad, sobre el plan de desarrollo, un resumen, pero también una visión de qué viene para Bogotá. Entendemos la dificultad de estos tiempos también para Claudia López, que para cualquier dirigente es una sorpresa. Uno no le enseñan a gobernar en tiempos de pandemia en ninguna universidad. Creo que ni aquí ni en otros lugares del mundo, y quizás es algo de lo que debería comenzar a enseñarse. Y bueno, quiero que ustedes cierren esto y quiero que inviten a la gente también desde ese liderazgo político a cómo pensar y cómo actuar para hacer pues una mejor sociedad. Así que comience el que quiera. Bien, lo primero, agradecerle, Diego, y a José por este espacio de reflexión. Creo que esto es importante en el sentido de seguir acercando y seguir generando comunidad y diálogo y audiencia sobre los temas de ciudad. Que en el Consejo de Bogotá hayamos personas como el concejal Carrillo, incluso yo, personas de otras bancadas que no veníamos de una familia política tradicional, ni de la política tradicional, ni cobijados pues por grandes gremios. Es una muestra de que estamos avanzando políticamente y es importante que lo sigamos haciendo. Primera invitación a quienes están interesados en estos temas, que se involucren en lo político y que se apropien a través de las redes sociales. También podemos seguir discutiendo. Este es un consejo muy abierto en ese sentido, que muy frentero, que discute, que conversa y que, pues, a pesar de las diferencias, puede tener estas discusiones. Pues de Bogotá yo creo y espero que muy pronto podamos superar la crisis sanitaria. Yo sí espero que el gobierno nacional y el distrital puedan seguir trabajando lo más pronto posible para aumentar en las UCIs, que ya se cumplió el plazo, lo que había dicho la administración distrital, para poder estar más capacitados y más robustos en ese sistema hospitalario, que muy pronto exista una cura a nivel internacional que llegue a Bogotá y que la podamos tener para poder ir reactivando los sectores que tanto los necesitamos. Se vienen años muy difíciles económicamente, quizá el más difícil de la historia de la ciudad, y de ahí nuestra gran responsabilidad de estar haciendo el debido control político en las decisiones que se tomen, y también, como lo hicimos en el plan de desarrollo, aportando con esas ideas para que todos salgamos adelante. Entonces, invitación a seguir viendo estos programas de Diego, agradecerle de nuevo y pues un gusto siempre conversar con Carlos, porque son conversaciones profundas, con respeto, que lo que buscamos es ir encontrando distintos puntos de vista y herramientas para seguir avanzando. Muchas gracias, Martín. Bueno, muchas gracias, Diego, por la invitación. Creo que yo no soy tan pragmático como Deng Xiaoping, pero definitivamente creo que el Consejo sí se enriquece con colegas como Martín. Eso es claro. Yo sé que nosotros, a pesar de las diferencias, podemos tener diálogos productivos, efectivamente respetuosos, pero porque damos eso, un debate de ideas, cosa que otros colegas lamentablemente no hacen porque obedecen a otras lógicas políticas y se podrán poner bravísimos y dicen que van a denunciar y se ponen a llorar y hacen todos los escándalos que hacen, pero ellos saben que sus días en el Consejo y en general en la política están contados, porque en la medida en que se profundiza la democracia, pues van a ser las propuestas de ideas las que ganen las curules, no los que tengan más favores y más amigos y más plata para regalar mercaditos y pijamas y sudaderas y bueno, todo lo que regalan. Ahora regalarán tapabocas, ¿no?
Yo ya me imagino que en la próxima campaña eso va a ser el tapabocas de Vote Cambio Radical número tal. Pero bueno, no, otro partido, no estoy diciendo que Cambio Radical sea un partido de política, pero no entiendo, pues, muchas gracias. A los otros. Muchas gracias Diego por la invitación y pues siempre dispuesto a dar este tipo de debates. Bueno, ¿y a la ciudad qué? La ciudad, ¿usted qué le propone a la ciudad? ¿Qué le cuenta a la ciudad hoy? Yo a la ciudad le propongo que se mantenga vigilante, que no caiga en la simplicidad de lo afectivo por los gobernantes. A mí me parece que estos gobernantes que tratan de vincularse afectivamente con los gobernados generalmente están mintiendo. Entonces yo sí les recomiendo que duden. Yo creo que hay que ser escépticos. Eso es una cosa que no es malo. Aquí se ha generalizado que la crítica, que el escepticismo es algo negativo y de ninguna manera lo es. Es fundamental para una democracia dudar de lo que nos venden ya masticadito. Muchísimas gracias a los dos. Gracias por estar conectados. Y bueno, hasta un próximo capítulo. Espero invitarlos a hablar de otras cosas y seguro con otros invitados también. Y otras invitadas. Muchas gracias, Diego. Bueno, ya nos despedimos. Gracias a todas y a todos por estar conectados con Directo Arets. Nos vemos en un próximo episodio, hoy con el concejal Carlos Carrillo y con el concejal Martín Rivera, hablando del plan de desarrollo y de qué está viviendo la ciudad. Hasta pronto. Gracias.